sesión, por ejemplo, o del botón de recuperar contraseña. Perdón. Y quiero empezar con un tema que ya habíamos visto, pero que vamos a darle una recordada. Hoy estoy compartiendo por ahí mi pantalla. Perdón. Ok, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, gracias. Recordemos que ya habíamos visto este tema, ¿no? De la parte del ciclo de vida de una activity en Android, o sea, que era la parte de este ciclo de vida, o cómo interpretarnos este ciclo de vida, y entendamos este ciclo de vida como la parte de cuando el usuario está navegando por la aplicación o interactuando, ¿no? Que sale de ella, que vuelve a entrar a la aplicación, que pasa de una pantalla a otra pantalla dentro de la aplicación, o si en ese momento le suena el teléfono y tiene que contestar una llamada, si probablemente las aplicaciones con mayor prioridad estén obteniendo mayor recurso y esa aplicación la hacen un proceso como de un término de proceso de esta aplicación. Entonces todo eso tiene comportamientos, o más bien tiene estados dentro de esa activity, ¿no? Es decir, todos los comportamientos que vaya a tener, y nosotros, dado que vayamos a conocer esos estados, tomamos decisiones de decir que cuando pase esto, que dispare algún evento, ¿no? O que ejecute una lógica de acuerdo a lo que nosotros queramos. Entonces, cuando nosotros decimos estamos navegando de la aplicación o salimos y demás, estamos diciendo que nuestra aplicación está pasando por diferentes estados de su ciclo de vida. Y analicemos este diagrama que tenemos por acá. Tenemos una actividad lanzada que aparece como en este color azul, y de ahí viene un primer método que, si recordamos, es el método que viene por default cuando creamos una actividad vacía, que es el proyecto que empezamos a trabajar nosotros. Este método onCreate, es decir, el método que hace posible que se cree por primera vez la actividad, es en este método en donde nosotros vamos a tener la configuración estática normal. En las clases siguientes vamos a ver cómo nosotros vamos a estar utilizando este método para el tema de crear las instancias, de decir cómo yo voy a tratar de controlar o cómo voy a saber que ese botón va a ejecutar esta lógica dado una acción de un clic, por ejemplo. Entonces, en este método es donde creamos por primera vez nuestra actividad cuando es lanzada, y aquí realizamos toda la configuración estática, ¿no? Creamos otras vistas, a lo mejor asignamos valores a una lista de datos para visualización. En ese también podemos guardar el estado anterior de la actividad. Seguido de él viene el método onStart, que se llama cuando la actividad se vuelve visible para el usuario. Es decir, se crea la actividad, luego ejecuta un método onStart que es visible, pero todavía el usuario no puede interactuar, y seguido de que es visible, de que está, digamos, en proceso de arranque, pasa al método onResume. Y ese método onResume quiere decir que esa actividad ya está lista para comenzar a interactuar con el usuario, ¿no? Entonces, esos son los tres métodos que se van a ejecutar para que nuestra aplicación esté corriendo. Digo, nuestra actividad esté corriendo, ¿no? Se crea la actividad, se hace visible, aquí queda visible, pero ya puede ser ya es interactuable, digamos, con el usuario, y logra este estado de que, bueno, la aplicación ya está, digamos, activa o está corriendo. Después de eso, si viene otra, por ejemplo, otra actividad a ser llamada, o se posiciona sobre la pantalla que tenemos actualmente, la actividad anterior, o sea, la que llegó a ser activa en un momento, llega a otra, esa va a pasar
la anterior va a pasar a un estado de pausa. ¿Por qué? Porque ya no va a ser la principal, ya no va a estar en Android. Maneja una pila de actividades que les da prioridad, que les va dando prioridad, ¿no? Y va trabajando todos estos estados de acuerdo a la activity o a la actividad esa que esté en cuestión, ¿no? Entonces, cuando queda esa parte o esa actividad en pausa, pueden pasar dos cosas, ¿no? Que el usuario diga, bueno, yo ya esa pantalla que se sobrepuso o está encima de la que estaba trabajando inicialmente, voy a volver a esa parte inicial. Entonces, cuando nosotros volvemos a esa actividad, se ejecuta otra vez el método resumen, es decir, ya está creada, ya está visible y ya otra vez vuelve a ser interactuable con el usuario. O bien, si está en pausa, les comentaba ahorita, de repente en el sistema operativo hay prioridad de aplicaciones que van a requerir más recursos, es decir, más memoria, digamos, o el procesamiento. Y si las otras aplicaciones necesitan más, ese proceso se puede destruir. Es decir, oye, la actividad de aplicación, de nuestra aplicación de login o de registro de usuarios de la Facultad de Informática, pues el proceso murió de una manera. ¿Por qué? Porque probablemente las otras aplicaciones que tienen prioridad en el sistema operativo pues necesitaron más recursos y eso provocó que nuestra aplicación, el proceso ya no estuviera funcional, ya no existe. ¿Qué puede pasar de ese estado? Una vez que ese proceso ya no está, si abrimos la aplicación, vuelve otra vez a la parte es decir, vuelve a lanzar, ¿no? La aplicación o el activity principal que tenga, vuelve a crear el método, vuelve a hacerlo visible y ya lo deja visible e interactuable con el usuario, es decir, vuelve a estar corriendo, ¿no? Entonces, hasta la parte de pausa, así es el ciclo que tiene. Otra cosa que, si ese activity no tiene, por ejemplo, mucha actividad, puede pasar al método decir, hay que hacer un stop a este activity porque no se está utilizando. Cuando pasa ese método o a ese estado de decir, está en stop, la actividad puede ser destruida por el mismo sistema operativo o bien nosotros podemos al eliminarnos de la parte cuando lo dejamos en primer plano y que nos salimos de la actividad y vemos la lista de todas las aplicaciones que tenemos abiertas en el dispositivo, seleccionamos esa parte de eliminar y pasa esto, ¿no? Destruimos toda la activity, destruimos todo el proceso de la aplicación, es decir, la actividad ya no está visible, ¿no? Y ahí finaliza. Ahora, otra parte que puede pasar una vez estando detenido con la parte de stop es que otra vez nosotros volvamos a navegar sobre la activity y lo que va a hacer ahora, estando del estado detenido, va a ser como un reinicio va a solicitar un reinicio de esa activity y la va a mandar otra vez visible, ya está creada, está en estado detenido, pero ya está creado, por eso no vuelve al estado de... Y la hace visible y otra vez sigue su flujo normal, la hace visible e interactuable y la aplicación ya está lista para que el usuario la pueda utilizar o interactuar, ¿no? Entonces, básicamente este es el ciclo de vida que tiene un activity. ¿Por qué lo vemos, no? Porque pues es de suma importancia conocer o entender, interpretar la parte esta de cómo es que funciona, cuál es el estado de la actividad, ¿no? Dado las otras acciones que el usuario pueda tener cuando esté utilizando su dispositivo móvil o que hay otras acciones no controlables, por ejemplo, que entre una llamada, entonces para eso nos va a servir esto y también para tomar decisiones o agregar lógica, a lo mejor dependiendo qué requerimos, si pasa, si esa actividad se pausa o si se pone como en estado detenido o si aquí cuando ya es interactuable, solo cuando ya es interactuable con el usuario, que es visible e interactuable, entonces ahí decidimos hacer otra cosa, ¿no? Entonces va a depender mucho de aquello que nosotros pretendamos resolver o que necesitamos ahí resolver. Y les comentaba al inicio, uno de los métodos que más vamos a estar utilizando es onCreate, es la parte donde vayamos a definir toda la parte estática, es decir, todo lo que nosotros podemos controlar de manera estática, lo que ya existe y que no se va a mover. ¿Por qué? Porque podemos tener acciones o lógica que cuando ya en este estado, que es cuando es visible e interactuable con el usuario, podemos decir,
cuando le dé clic, una vez corriendo la aplicación, a un botón o haga alguna otra acción, que de manera dinámica aparezca una caja de texto, a lo mejor otro botón, y ya no va a ser en la parte de manera estática, ya va a ser una parte de manera dinámica, ¿no? Entonces, es por eso que la importancia de todos estos estados del activity que conforman este ciclo de vida, ¿no? ¿Dudas con esta parte, chavos? Creo que no. Ok. De repente pues nos queda más claro, ¿no? Cuando nosotros empezamos ya con la parte del código, entonces vamos a ver este ejemplito de este ciclo de vida, vamos a tratar de verlo. Lo mencionamos en un momento en una de las sesiones, pero lo dejamos por encima. Entonces dije, como ya vamos a entrar a esta parte de control de interfaces, es tratar de comprender bien el ciclo de vida de esta actividad, ¿no? Bien, ya comentábamos que la actividad se crea o de manera inicial especifica este método onCreate, un método que no devuelve nada, un método vacío y que tiene un acceso protegido. Tengo entendido que ya llevaron la materia de programación en todo objeto, ¿cierto? Sí. Ok, entonces ya sabemos que estamos trabajando con clases, ¿no? Vamos a trabajar con objetos y de una manera con la parte de abstracción o de herencia, ¿no? De las mismas clases y que acá también se utiliza, ¿no? La parte de Java y de Android en específico. Este arroba sobreescribir lo que hace, o la parte de override en inglés, lo que hace es sobrescribe el método que viene por default. ¿Qué método viene por default? Nos damos cuenta por la parte esta. Cuando estamos en Java y que estamos utilizando la clase super.onCreate, que ya viene por default eso, ¿no? Nos estamos refiriendo que esta parte de super accede a la superclase que ya viene por default, digamos, en la parte de la caja negra que ofrece Android, ¿no? Con toda la funcionalidad. Entonces, esto lo que hace es accede al método onCreate y lo sobrescribe. ¿Para qué nos va a servir esto? Para nosotros darle la lógica personalizada que necesitemos. ¿Por qué? Porque todos los demás estados no vienen de manera explícita, vienen de manera implícita. Solo el que viene de manera explícita es decir, se crea la aplicación, creamos un objeto de tipo bundle que guarda la instancia o el estado de la instancia, ¿no? Perdón, creamos el activity, de ese activity. Ahora también comentamos, este ya es un método del cómo poder yo lanzar la pantalla, ¿no? Set content view y recibe por parámetro el nombre del layout que nosotros creamos. También comentamos la sesión pasada de esta clase, ¿no? Esta clase no vamos a meternos mucho con ella a fondo, pero sí entender esta clase R ya viene por default, por defecto en Android. Es la clase que accede a los recursos como tal. Entonces, se dan cuenta, si se crea un objeto, voy a aplicar un enter. Yo puedo acceder a la parte de layout, es decir, a todos los que yo vaya creando. Puedo acceder a la parte de animaciones, si así nosotros creamos algunos atributos. La parte de colores, ¿no? La parte de dimensiones, la parte de las imágenes o los recursos que nosotros por ahí tengamos y a muchísima más información. Lo dejo hasta aquí porque es lo que hemos venido revisando. Entonces, de esta manera, esta clase R es la que nos va a ayudar a saber cuál es cómo identificar los elementos que vienen desde el XML, cómo identificar a los layouts que nosotros vayamos definiendo y que necesitemos en alguna lógica de acá, cargar, mostrar o hacer alguna otra acción, ¿no? Entonces, esa clase es la que nos va a servir para todo ello. Bien, entonces como este método ya viene por default, es el que crea y el que lanza, digamos, el activity o ese XML de diseño que ya lo trabajamos las sesiones pasadas. Ahora bien,
vamos a sobreescribir el método que se llama onStart. Vamos a sobreescribir ese método, el que revisamos ahorita, que cuando se crea pasa a otro estado que es onStart, que funge el método onStart, y se dan cuenta que por aquí nos aparece algún rojo, y el mismo IDE nos está diciendo que estamos sobreescribiendo el método de la clase, de la superclase, y que debemos llamar a la superclase a ese método en específico, que es lo mismo que está pasando en la parte de acá, la clase de arriba, ¿no? Ahí ya estamos diciendo que esa función que va a representar a nuestro método onStart, que va a ser el estado de iniciado, digamos, o de estar siendo lanzados, vamos a poder hacer la lógica que nosotros así estemos requiriendo. Entonces, de alguna manera, una de las cosas que podemos hacer para entender este comportamiento como práctica ahorita es, una cosa que tiene, antes que eso, una cosa que tiene este lenguaje no específico cuando es compilado, que también funciona como interpretado, que es Java, podemos agregar logs para conocer que nos sirvan durante el desarrollo o que nos sirvan probablemente también en la parte cuando estamos en un ambiente productivo, como comúnmente le llaman. Para eso, por ejemplo, podemos acceder a la clase log.d y pasarle por ejemplo, un texto que va a tener o un tag, ellos le llaman tag, y pasarle el mensaje que nosotros queramos mostrar cuando se ejecute ese método, cuando llegue esa línea específicamente de código. Es decir, vamos a ver el método, yo voy a escribir ahí onStart para ver en la parte de cuando llegue a ese método y llega a esa línea que escriba, ¿no? En la parte de log. Cuando nosotros hicimos esto, lo que Android hizo es que importó la parte de, digamos, de esa utilería, de esa clase que ya viene contigo en Android, ¿no? Y otra cosa, eso va a ser, digamos, viéndolo desde el lado de por acá del IDE. ¿Y dónde lo podemos ver? Por acá viene una funcionalidad que se llama logcat, que va a mostrar ahí todo el log, ¿no? Todo lo que nosotros y que el IDE vaya detectando lo va a escribir aquí. Entonces, si dan cuenta, pues vienen muchísimas cosas, muchísimas líneas escritas por acá que el IDE internamente va ejecutando cuando se compila esta parte, ¿no? Así podemos escribir un log y saber nosotros estar como depurando el código que vayamos escribiendo. Ahora, eso es por la parte de acá del IDE. ¿Cómo le podemos hacer para que aparezca ya en la pantalla del dispositivo? Bien, Android trae la parte de los mensajes o avisos más bien. Bueno, nos proporciona esta parte de esta clase que ya trae consigo y que es un elemento que podemos utilizar que se llama toast. ¿Para qué nos va a servir este toast? Es para poner es un pequeño aviso, una ventanita emergente, ¿no? No vamos a analizarlo de lleno por ahora, porque vamos a verlo para ver cómo aparece en nuestro celular una vez corriendo. Y ese toast, vamos a hacer un método que se llama makeText. Lo que hace es decir, haz como un nuevo aviso de la clase toast. Y va a recibir 3 parámetros esa función o ese método. Recibe un contexto, que en este caso le mandamos todo el contexto de la aplicación. Va a tener un texto que vamos a ponerle, por ejemplo, estado
voy a decir como el nombre de la función, y va a tener una duración, es decir, que tanto va a aparecer de manera automática se va a desaparecer, ¿no? Y accedemos a un método común que comparten en muchos lenguajes, en algunos lenguajes de marcado también y en algún otro lenguaje de programación, como el método show, ¿no? Es decir, muéstrate. Entonces, esto por ahora lo vamos a dejar así, luego entraremos un poquito más a detalle a analizar cada uno de los parámetros. Ahorita para ver el cómo se comporta cuando corramos la aplicación. Entonces ya tenemos nuestro método onStart, que va seguido del método onCreate. Y también yo voy a copiar para hacerlo un poquito más rapidito este método y voy a llamar al método onResume, que nos va a aparecer en rojo porque necesitamos heredar de la superclase, ¿no? Voy a cambiarle nomás voy a cambiar nomás los textos. Esto es para fines de visualización, ¿no? No hace nada más que escribir en el log que va guardando el ID, y esto lo que hace es mostrarlo en pantallita. Ahorita vamos a saber qué hace. Lo que les mencioné también del log, acá el toast automáticamente crea el import, o es decir, le está diciendo a la clase esta que tenemos que puede utilizar las funciones de la clase toast, ¿no? Entonces aquí ya viene, si posicionamos el cursor, ya viene una descripción más a detalle, ¿no? De todo lo que se puede utilizar. Entonces por ahorita lo voy a dejar así. Tenemos nuestros tres métodos, onStart, onCreate y onResume. Si nos regresamos a la parte del diagrama, tenemos por acá que es onCreate, onStart y onResume, que son los que se ejecutan cuando se lanza la aplicación. Bien, vamos a tratar entonces de correr esa aplicación a ver qué es lo que hace. Para eso déjenme abrir nomás ok, ahí está. Entonces voy a tratar yo de correr esta parte. Bien, voy a volverlo a... Me puse un restar, es un resume aquí. Que voy a volverlo a correr para no confundirnos con la parte del estado en resumen. Ahí se supone que lo está compilando. Ahorita vamos a ver voy a abrir bueno, ya está abriendo la aplicación. Se dan cuenta, abajito aparece estado en start y estado de on resume. Es decir, en ese estado ya se puede interactuar con la parte de nuestra activity, ¿no? Dentro de la aplicación. No le agregué, voy a agregarle estas dos líneas a la parte para saber cuándo entra. Lo voy a llamar on create y aquí on create. Y voy a volver a correr la aplicación. Ahí está compilando.
necesito terminar el proceso actual. Ahí se dan cuenta on create, on start y on resume. Entonces, esas notificaciones, esos avisos toads son la parte que acaban de visualizar por ahora. Entonces, cuando nosotros ya pasa esos estados que les comentaba un inicio, viene de manera implícita, ¿no? Viene de manera implícita. El único que deja por default al crear la activity es va la redundancia del on create. Nosotros podemos tomar decisiones cuando el activity pase de un estado a otro estado. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si yo me salgo? Voy a pulsar el botón de home. Lo voy a hacer desde acá. Voy a home, la aplicación ya no está. Entonces, ¿qué pasa o qué estado va a tomar si yo abro esa aplicación? Se dan cuenta, me dice on start y on resume. Que tiene que ver con la parte de volver a aplicar como un reinicio, ¿no? Entonces vuelve a la parte de on start y vuelve a la parte de on resume y llega acá. Entonces, lo que nosotros hicimos es creamos actividad, se lanza este estado, luego pasa al estado iniciado, luego al estado de on resume, que ya puede ser interactuable con el usuario, ¿no? Y que es lo que estamos visualizando. Ahora voy a hacer lo mismo, me salgo de la aplicación, vuelvo otra vez a ejecutar la aplicación que está corriendo, me dice estado está por iniciarse, ahora sí ya es interactuable, ¿no? O sea, hay como una diferencia probablemente de milisegundos, ¿no? De que pasa de un estado a otro estado, cada activity de nuestra aplicación, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con los demás métodos. Vamos a trabajar este ejemplo. Vamos a cachar nuestro método onStop. Acá necesitamos acceder a la superclase. Vamos a ponerle el texto aquí. Ya tenemos nuestro método de detenido. Luego vamos a copiarnos para agilizar un poquito esto. El método de pausa. Accedemos de la superclase al método de pausa. Vamos a cambiar por acá los textos. Nos falta nuestro método destroy y un restart. Y nos va a faltar nuestro método de destruido. On destroy y aquí es destroy. Ok, parece que acá están todos los métodos. Son 7, sí. Tenemos nuestros 7 métodos, ¿no? O en este caso los 7 estados por los que puede pasar la activity. Lo que se está haciendo solo se cumplió y se pegó la parte de visualizar, ¿no? Ya tengo por acá los 7 métodos. Eso es para fines de entendernos el ciclo de vida. Voy a volver a correr, que se compile de nuevo nuestra aplicación. Probablemente me salga que termine el lanzamiento anterior, la compilada anterior. Comparto otra vez la pantalla. Ahí dice que se creó, on start y on resume. Okay, ahí ya está disponible, ¿no?
Ahora, si se dan cuenta, esto que hice fue ponerla como en especie de visualizar qué otras aplicaciones tengo disponibles. Digo, están corriendo actualmente en mi dispositivo y ahí ejecuta como que el estado de pausa, ¿no? Como que le hace un stop de decir, la aplicación ya no está activa como tal. Si quiero volver a ella, vuelvo otra vez a la aplicación, me dice, la vuelve a, como ya está creada, vuelve a hacerla visible y hacerla interactuable, ¿no? Con el usuario. Ahora, si yo me salgo otra vez con el botón Home, voy a mi aplicación, me dice que la vuelve a hacer visible y la vuelve a hacer interactuable. Ahora yo me salí con el botón Return del teléfono y ahí lo que hace es que la destruye y vuelve a iniciar otra vez el ciclo de la, de la activity, ¿no? Es decir, por acá la vuelve a destruir y vuelve otra vez a crear toda esta parte. Entonces, si yo también hago esto, le digo, ya elimino la actividad o la visibilidad más bien de la aplicación y vuelvo otra vez a la aplicación, lo que va a pasar es que vuelve otra vez a iniciar con el ciclo, ¿no? Vuelve a crear el activity, crea la instancia, selecciona el layout que va a mostrar, va a la parte del método onStar, es decir, la hace visible y del método onStar ya la hace interactuable en el método onResume, ¿no? Entonces, básicamente así es como está funcionando, cómo funciona la parte de los estados, ¿no? De cada activity de nuestra aplicación. Si nosotros queremos tener lógica específica, lo comentaba al inicio, en alguno de estos estados, porque así lo requiere nuestra aplicación, es en estos métodos donde lo podamos hacer, o bien hay otra manera también de cómo identificar cuando acceder al ciclo de vida de cada activity, decir, cuando esté en este estado, pues hace esta lógica, ¿no? Si es que así lo requiera. Si no lo requiere, si no tenemos problema con ello, de una manera, pues, en este método create es donde se van a crear, lo comentábamos también, la parte toda la parte estática, es decir, cómo crear las instancias de los botones, de la clase que va a hacer que yo interactúe, que yo acceda a mis botones, a mis cajas de texto, a mis textos como tal, a todos los elementos que yo tenga dentro de cada una de las vistas, es decir, las cajas de texto, los botones, todo lo que yo tenga, lo voy a poder interactuar. Si todo es estático y no requiero de una parte dinámica o en algún estado en específico, lo voy a poder hacer en este método create, es decir, cuando se inicializa la parte de este activity. Entonces, básicamente, así es como funciona. Se hizo este pequeño ejemplo para ver cómo es que funcionan los estados, ¿no? De las activities, o más bien también de las pantallas, ¿no? De la aplicación, y si es necesario tomar una decisión en un estado en específico, pues hacerlo, o alguna lógica personalizable, o alguna acción, algún disparador, ¿no? Duda, chavos, hasta aquí con el tema. Ninguna, profe, todo está muy bien. Muy bien. ¿Y los demás qué opinan? Todo bien, profe. Ok. Bien, de los demás me gustaría también escucharlos, chavos. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la ven? Por el momento todo bien, profe. Ok, muy bien, Alejandro. También les comentaba al inicio se preguntarán por qué revisamos esto, y ya ahora más o menos queda clara la intención del por qué, ¿no? Entonces, siempre pues hay que conocer la parte del activity. Estamos trabajando con activities. Hay mucho, ¿no? Hay muchísimas cosas que se tienen que se pueden ver, que se puede hacer por acá en el desarrollo móvil, solo que pues sí es demasiado
demasiado contenido, ¿no? Para corto tiempo. Entonces ahorita lo básico es esto, conocer el ciclo de las activities, de las pantallas, para tomar decisiones o ver en qué momento, si es que así fuera el caso, ¿no? Maestro, no pasa nada si no ponemos los métodos esos que nos enseñaron, o es por buenas prácticas, o... Lo comentaba al inicio, miren, estos vienen de manera implícita, si se dan cuenta, cuando nosotros creamos nuestro activity, nuestra pantalla, este es el que viene por default, ¿no? Porque es el que de una manera crea una instancia y es el que hace que se lance, pero todos estos se ejecutan de manera implícita porque por todos pasa, ¿no? Cuando yo hago esta parte de decir, yo me salgo de mi aplicación, el botón home, ahí está ejecutando el estado detenido, luego si yo regreso a la aplicación, vuelve a ejecutar el estado de iniciado hasta que ya quede interactuable. Entonces, no los vamos a necesitar, sí, solo sí, dependiendo qué necesidad, lo comentaba hace un momento, antes de tu pregunta, qué necesidad pretendamos resolver, ¿no? Si yo necesito saber, por ejemplo, si mi usuario, cuántas veces se salió, por ejemplo, de la pantalla tal, porque podemos saber, identificar en qué pantalla estaban o en qué layout, para ser más específico, entonces probablemente pueda ser en la parte de pausa. Oye, quiero saber, o cuando el usuario o la pantalla se ponga en esa activity en pausa, necesito saber quién fue o qué hizo o por qué, no sé. Algo como una especie de auditoría probablemente puede ser, ¿no? O necesito saber cuando el usuario o se destruyó para fines de monitoreo de mi aplicación, necesito saber probablemente si cuántas veces se ha destruido, ¿no? O ha ejecutado el estado destruido para que por ejemplo, nos vemos algo técnico, tenemos una tabla en nuestra base de datos donde guardamos como una especie de log, le voy a llamar así, y saber cuántas veces se ha destruido o ha ejecutado el método o ha pasado al estado, perdón, de destruido, para nosotros saber si es un problema de nuestra aplicación o probablemente el usuario esté tronando el proceso de una manera. Entonces, va a depender de lo que nosotros necesitemos en nuestra lógica, ¿no? Sale, no sé si quedó aclarada tu duda, Miriam. Sí, maestro, gracias. Bien, chavos. Entonces, si no tenemos alguna duda o comentario, podemos dar por finalizada la clase del día de hoy, ¿no? Nos estaremos viendo el día de mañana, si Dios quiere. Buen día, profe. Gracias. Buen día.